Hey, hey, bienvenidos a Perfect Drama. Mi nombre es Daniela y este es mi canal de Perfect Drama, donde hablo sobre todo tipo de tema trans, sobre mi transición, sobre el feminismo, un poquito de maquillaje, moda, y también os llevo a todos los sitios a los que viajo. Y en este vídeo voy a hablar de un tema muy importante, sobre la representación de las personas trans en el cine, su historia, cómo se presentaban ante el público y el cine antiguamente y hoy en día. Y también voy a explicar esta idea de por qué se le asocia un hombre con peluca que es pedófilo, que es violento, etcétera, etcétera, a las personas trans. Básicamente porque lo vimos en el cine. Para empezar, os recomiendo muchísimo el documental de Disclosure. Lo podéis ver en Netflix. Y ahí, en ese documental, muchísimos actores y actrices trans lo explican muchísimo mejor que yo. Hasta hace muy poco, las personas trans en el cine solo servían para ser un chiste, o para cometer delitos y dar una imagen errónea de nosotros. También lo sexualizaban. Todos, todas y todes tenían finales trágicos, porque, según el cine, las personas trans no podían vivir siendo felices. Como si nuestras identidades fueran un disfraz y no existiéramos, porque obviamente las personas trans eran interpretadas por personas cis. El cine y la televisión son dos grandes medios de comunicación en el mundo y hasta hace muy poco eran los únicos medios de comunicación que existían, por lo que uno de los principales espejos donde la gente se podía sentir representada y ver su día a día, actividades cotidianas, etc., era en el cine. Obviamente el cine y la televisión han servido para hacer cosas maravillosas, no estoy negando eso, pero también han servido para malinformar muchísimo a la sociedad, porque hay representaciones que son absolutamente incorrectas, sobre todo de movimientos y personas que pertenecen a un colectivo minoritario. Algo ha cambiado con el tiempo, pero aún queda muchísimo por hacer. Al igual que antiguamente, y hoy en día algunas veces también, se hace blackface, es decir, personas blancas se pintan la cara de negro suponiendo que son personas negras y lo hacían para reírse de ellas, y esto a día de hoy es muy indignante y se señaliza muchísimo, pues igual con las personas trans, sobre todo con las mujeres trans, éramos un chiste en el cine. Y siempre se han usado hombres cis para papeles de mujeres trans en el cine, como por ejemplo Jared Leto, en la película de Dallas Buyers Club, que le dio su primer Oscar de su carrera, o incluso Eddie Redmayne en la película de La chica danesa. Le dieron una gran fama y un gran reconocimiento por interpretar el papel de una mujer. Pensaba que eso se había quedado en la época de Shakespeare, cuando las mujeres no podían actuar y los hombres hacían papeles de mujeres. Pero no, también ocurre a día de hoy. Hay muchísimos actores y actrices trans con muchísimo talento y con experiencia real que pueden plasmar ese talento y esa experiencia en pantalla. Ese argumento de, pero bueno, si es un buen actor, ¿por qué no puede hacer este papel? Simplemente está actuando. Tiene el mismo sentido que si se hace una película de Barack Obama y quien hace de Barack Obama es Tom Cruise. Actores y actrices hay muchísimos y se debe coger a alguien que represente ese papel, a alguien que haya sufrido en primerísima persona la opresión y la discriminación que se sufre a día por ser trans o por ser negro. Pero una persona cis nunca va a entender el sufrimiento y la opresión que se sufre por ser trans, aunque hagas 1000 entrevistas con 1000 personas trans e intentes conocer su experiencia, nunca lo vas a sentir, nunca vas a sentir esa experiencia, no vas a saber lo que es ser una persona trans, porque eres cis, y es que da cringe. En Disclosure, los actores y actrices trans narran cómo ha sido representada de forma terrible la imagen de las personas trans en pantalla. La productora del documental de Disclosure, Laverne Cox, comenta que el 80% de los norteamericanos dicen no conocer a una persona trans en su día a día. Es decir, que la única representación que tienen de las personas trans es lo que ven en pantalla. Boys Don't Cry fue probablemente la primera película en toda la historia del cine que narró con un poquito de sensibilidad la transexualidad masculina. Hilary Swank, mujer cis, ganó un Oscar por esta película, porque esta mujer hizo el papel de un hombre trans. Obviamente pienso que este papel lo debería haber interpretado un hombre trans, pero al menos las escenas
escenas y cómo se desarrolló la película fue muy buena. Yo de hecho lloré muchísimo. Y puedo decir perfectamente que muchísimas personas trans y mujeres trans se van a identificar muchísimo con grandes escenas de esta película. La escena de violación es una escena que hemos vivido muchísimas personas trans y la escena del asesinato es otra escena que muchísimas personas trans han vivido. Si os fijáis, las pocas historias que cuentan con un poco de sensibilidad sobre las personas trans siempre acaban en tragedia. Y me parece maravilloso que se visibilice la dura realidad que vivimos y sufrimos las personas trans en nuestro día a día. Pero también necesitamos historias con finales felices, porque también hay muchísimas personas trans que son felices. Y además también las necesitamos para poder inspirar, dar fuerzas, seguir hacia adelante, para tener una referencia de un final feliz. En el caso de Alexandra Billing, cuenta cómo le han dado muchísimos papeles en series policíacas y solo le han dado el papel de víctima, el papel de prostituta que acaba siendo asesinada, o el papel de una persona trans que tiene un cáncer testicular o de próstata. Atención por las hormonas. Debido a estas historias, los transfobos luego repiten como papagayos: mírate la próstata a los 50 años. Cariño, mi próstata está de maravilla porque no tengo testosterona, estoy siguiendo mi tratamiento hormonal de maravilla, me tomo estrógenos y lo hago a través de un endocrino que me vigila literalmente cada año. No me va a pasar nada. ¿Qué ocurre? Que estos transfobos que te dicen que te la mires a los 50 años son quienes no se la miran y nunca se hacen revisiones médicas. Y son ellos quienes van a sufrir lo que están contando si no se hacen sus revisiones. En definitiva, necesitamos historias donde la gente se pueda sentir identificada y se pueda sentir inspirada por ese final. Hay quienes han tenido un camino más fácil y quienes han tenido un camino más difícil. Heartstopper es una serie que entra dentro de lo que estoy hablando, una chica trans con un chico que tienen una vida normal. Pero no podemos tener una sola referencia cuando las personas cis tienen 18.000 millones. Necesitamos visibilización porque desafortunadamente hay todavía muchísimas personas que se creen que ser una mujer trans es ponerse falda, ponerse unos tacones o un vestido y decir soy una mujer. Pero existe muchísimo más detrás de todas esas ideas cis heteropatriarcales que le mete la sociedad a la gente en la cabeza. Como por ejemplo todas aquellas personas que dicen que ser mujer es un sentimiento. Pero ¿de dónde os habéis sacado ese argumento? Las personas trans llevamos rebatiendo este argumento transfobo toda la vida. Ser mujer es ocupar la posición política femenina en la estructura patriarcal de géneros. Es decir, socializar como tal. Punto. Ser mujer es ser susceptible de sufrir las desigualdades que el patriarcado nos reserva por el hecho de ser mujer. Y obviamente ser mujer trans es exactamente lo mismo que ser mujer cis, pero con un nacimiento distinto donde la sociedad te ha querido hacer creer que eres otra persona, pero no, cariño. Tengo un vídeo completo explicando qué es ser mujer que os lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Ser mujer está muy lejos de esos roles de géneros e ideas cisexistas que la sociedad nos ha metido en la cabeza. Y por eso es tan importante deconstruirse y aprender cada día. Y cuando hablo de personas cis, hablo de personas cuyo género coincide con el que la sociedad pensaba que iba a ser de nacimiento. Y personas trans cuyo género no coincide con el que la sociedad supuso que sería de nacimiento. No tiene más. ¿Es cis un insulto? No. No es cuestión de reforzar ningún canon de género porque literalmente todo el mundo socializa en esta sociedad. Yo, por ejemplo, siempre he socializado como mujer y no me asignaron mujer al nacer. Se equivocaron y por eso soy trans. Y yo entiendo perfectamente que te frustre la realidad en la que vivimos, que intentes esconder y ocultar a las personas trans, pero la realidad es muy distinta. Existimos,
somos reales y vivimos en una sociedad. Y da igual que existan 3 ratas y medias que intenten eliminarnos y que intenten escondernos, siempre, siempre vamos a existir. Mientras haya vida en este planeta, vamos a seguir existiendo. Es un hecho como el hecho de que al nacer la sociedad te imponga unas conductas e intentes que socialices de un género u otro, y no estoy hablando de los roles de género, no lo confundáis, y hay personas que sí que socializan de ese género y otras que no. Las personas trans. Los medios de comunicación son el espejo de la sociedad y a veces lo que uno ve en ellos llega a tener mayor relevancia que lo que percibe en su día a día. Y por este motivo siempre he mencionado tantísimas veces que la visibilización es sumamente importante. Hay gente que intenta tachar este concepto de visibilización diciendo que si vas con un cartel en la frente diciendo que eres LGBT no te van a respetar, que las personas LGBT tenemos que vivir nuestro día a día sin pensar que somos LGBT porque ya tenemos nuestros derechos y un sinfín de barbaridades extras. La visibilización es importantísima y crucial en nuestra sociedad porque a día de hoy nos siguen al grito de maricón, travelo. Recordemos, por ejemplo, el caso de Samuel, hace 1 año o año y medio. Casos de mujeres trans hay varios al día. Es que simplemente tienes que googlear un poco y querer informarte durante 5 minutos. Nos insultan, nos gritan, nos pegan, nos maltratan, nos discriminan, nos miran mal, nos abuchean, nos escupen, y todo porque no cumplimos con su norma. Si un hombre no se comporta como la sociedad quiere que se comporte y no sigue estos cánones y estos estereotipos cis-heteropatriarcales, le van a hacer todo lo mencionado anteriormente, ya sea gay o hetero. Básicamente porque no está cumpliendo con la norma. Pero peor aún para las mujeres trans, porque todo lo femenino es motivo de burla en esta sociedad. La primera reacción de una persona trans que no pase como persona cis en la sociedad va a empezar a reírse. Y si no son carcajadas, son insultos o violencia física contra ella, porque es lo que la sociedad ha aprendido en los medios de comunicación y lo que siempre ha aprendido y se ha quedado en su cerebro y se ha ido transmitiendo de generación a generación. Y si nos queremos vivos, vivas y vives y no queremos que esto siga ocurriendo en la sociedad, tenemos que visibilizarnos. Y tenemos que visibilizarnos en todos los medios de comunicación, películas, series, internet, libros también necesitamos sobre las personas trans, en las calles. Es que cualquier lugar es poco. No se trata de vivir pasando como una persona cis hetero y desapercibido. Se trata de ser tú mismo y actuando como te dé la real gana, siendo feliz y haciendo lo que te dé la gana, mientras no dañes a nadie ni te dañes a ti mismo. Si una persona trans no tiene cispassing, da igual, sigue siendo tú. El cispassing no te va a hacer más o menos mujer ni más o menos hombre. Mi género es el mismo con 5 años que con 15 que ahora con 26. Obviamente no soy la misma mujer porque todos vamos cambiando día a día, ¿vale? Vamos madurando, etcétera. Miley Cyrus lo dijo. Si lo dice Miley Cyrus. Volviendo al tema, se trata de que un chico pueda maquillarse y ponerse la ropa que le dé la gana sin miedo a ser cuando salga a la calle. De eso se trata la visibilidad, de cotidianizar el colectivo LGBT. Y que cuando veas a una persona del colectivo LGBT por la calle, sea como ver una nube en el cielo o un árbol plantado. Bueno, árboles se ven cada vez menos, pero me entendéis, que sea súper cotidiano y normal. Y hasta que ese momento ocurra, seguiremos visibilizándonos y alzando nuestra voz. Sigo todavía sin entender por qué hay personas que aún dicen es que esta persona gay o trans o bisexual la han metido forzada en la película. Es inclusión forzada. Lo siento, pero no. Lo forzado es que el 99,999999% de todas las personas, en todas las películas, en todas las series, en todos los libros y medios de comunicación sean cis hetero. Eso sí que es forzado. Porque la realidad es muy distinta y tan solo tienes que salir a la calle 1 minuto
para ver una persona del colectivo LGBT. Seguiremos luchando todos juntos y ahora más fuerte que nunca porque se nos está empezando a visibilizar. Y no quiere decir que seamos más personas LGBT, somos las mismas personas LGBT que hace 30, 50, 100 o 200 años. Simplemente que ahora mismo tenemos menos miedo de alzar nuestra voz y de visibilizarnos como debe ser. Y no vamos a parar ni de visibilizarnos ni de luchar diariamente por nuestros derechos hasta que tengamos un trato digno y los mismos derechos que las personas cis. Obviamente la visibilidad no resuelve de forma automática problemas como los transfeminicidios, precariedad, exclusión social, delitos de odio. La visibilización es solo una ayuda para la sociedad, para poder cambiar las condiciones de las personas trans y ser tratadas como parte del día a día. Y para finalizar, como últimamente he estado viendo algunos comentarios negativos en algunos vídeos, me gustaría aclarar algo. Mis vídeos son para aquellas personas que deseen aprender, para aquellas personas que deseen informarse y abrir sus mentes, no para esas personas cuyas mentes van a estar siempre cerradas por mucho que le intentes informar. Es como si le intentas educar a un político de extrema derecha. Esa persona no va a cambiar porque su cerebro no da para más. Pues mis vídeos son para aquellas personas que quieran seguir aprendiendo, que quieran seguir creciendo como persona, que quieran seguir madurando, que busquen fuerzas, inspiración, motivación. Nadie te ha obligado a ver mis vídeos y siento muchísima pena por ti que tengas información enfrente de tus ojos y no quieras adquirirla, que no quieras aprender, que te niegues. Eso da mucha lástima. Debe ser muy triste querer vivir en la ignorancia por propia voluntad. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Tenéis abajo en la descripción todas mis redes sociales. Seguidme en Instagram, que es la red social que más uso. Suscribíos si aún no lo estáis y activad la campanita de notificaciones para que YouTube os avise de cada vez que suba un nuevo vídeo. Y también me he abierto un perfil en Ko-fi para que me invitéis a un coffee si queréis. Obviamente es totalmente voluntario. Y bueno, nos vemos dentro de muy poco en el próximo vídeo, ya que estoy siendo bastante constante con mi canal. Hasta entonces, ¡Totsins!